Nosotras estamos haciendo esta comunicación importante y hemos estado manteniendo esta plataforma vía remoto, porque justamente estamos cumpliendo y queremos que todos cumplan las disposiciones que establecen un distanciamiento social como única forma de minimizar el impacto que tiene esta pandemia, el coronavirus 19. Debo decirles que hoy, 27 de marzo, es Día Internacional del Teatro. A Tatiana esta fecha le gusta mucho porque a ella le encanta el teatro y todas las artes. Y decirle a los oyentes del Gobierno de las Mujeres que este día justamente se dedica al teatro. Bueno, porque el Instituto Internacional del Teatro consideró oportuno en el 1961 que se dedicara un día a esta expresión del arte, de la vida, del amor, y que constituyera una proclama de la importancia de este arte. Por eso en el 1962 se celebra por primera vez y se celebra con un mensaje impactante sobre las manifestaciones artísticas hecha por Jean Cocteau, francés. De manera que busquen ustedes todo esto, que tenemos tiempo para orientarnos sobre estas cosas tan bellas, sobre este desarrollo que ha tenido la vida en distintas etapas, y el arte nunca puede estar al margen de la vida misma. Muchas cosas en este viernes 27 de marzo y en el plano local. Antes de entrar a algunos detalles que tienen que ver con la situación que vivimos, decirle a la gente como motivo de información buena que los precios de los combustibles han estado bajando. Recuerden que en el pasado viernes hablábamos de que bajaron más de 10 pesos. Pues en el día de hoy la reducción es superior a los 11 pesos. De manera que todos los precios de los combustibles, esencialmente gasolina, gasoil, gas licuado de petróleo, que son los de mayor consumo, tienen rebajas considerables de 11 pesos con 60 centavos, 11 pesos y 4 pesos con 50 centavos. También decirles a la gente que hoy viernes agradecemos que estén en sintonía porque a partir de este momento, además, se inicia el nuevo periodo del toque de queda que dispuso el Poder Ejecutivo, de manera que a esta hora todo el que esté en la calle debe estarse recogiendo, porque el toque de queda entra en vigencia a partir de las 5 de la tarde. Y contar el informe más reciente, siguen incrementándose los casos, eso hay que decirlo, y además era previsible, se había advertido, y lamentamos muchísimo informar que hoy duplicamos el número de fallecidos en relación al día de ayer. Y así también lo habíamos de alguna manera adelantado por el comportamiento que está teniendo esto. En el día de hoy las autoridades sanitarias informan que se registran 20 muertos en la República Dominicana, que hay 581 casos y que 558 personas entonces han resultado impactadas, porque de estos 558 hay 3 recuperados. Hay una proporción estadística que es interesante, pero no nos conformamos. O sea, eso no nos obliga a estar, ay, qué bueno, tranquilo. Se habla de que la población de la República Dominicana es de casi 11 millones de personas, específicamente 10.770.000 personas, de las cuales 558 están impactadas con el coronavirus. Que la tasa de mortalidad de esta enfermedad es de 3,44% en el país y la tasa de recuperación de 0,52%. Pero bueno, llevamos 27 días bregando, luchando, enfrentando y haciendo todo lo que tenga que hacerse
para darle la guerra al coronavirus, que a nivel mundial sigue preocupando y supera la cantidad de 20,000 personas muertas. Nos preocupa Estados Unidos de Norteamérica y nos preocupa sobremanera por la presencia notable de latinos y particularmente de dominicanos en los distintos estados que conforman ese estado. Pero bueno, de muchas cosas vamos a seguir hablando más adelante. Permítanme darle la bienvenida a mis queridas compañeras. Primero a Rosa Alcántara y después a Tatiana. Tatiana, no va a pasar lo mismo. A Tatiana Rosario, hermosa. Bienvenidas, compañeras. Iniciamos el programa. Muchísimas gracias, Tatiana Rosario, Patricia Arache, Yara González, también a Jessica Ruiz, a todo el equipo, a Sandy Guerrero, que está de todas maneras en vía remoto haciendo ese papel tan importante, el manejo de lo técnico. Muchísimas gracias a todos ustedes oyentes, que a pesar de la circunstancia de este momento tan difícil que está viviendo la humanidad, están ahí escuchándonos, están ahí compartiendo con nosotras este gobierno, un gobierno que es el gobierno de las mujeres. Decirles que tendremos la intervención de dos personalidades muy importantes, el doctor Carlos Félix, él es epidemiólogo y salubrista, con él vamos a hablar, él está en ejercicio, está en los hospitales, está viendo cómo se está desarrollando esta pandemia en la República Dominicana. Él ha hecho una serie de propuestas para que podamos salir no tan mal de este problema que estaba enfrentando la República Dominicana. Y también tendremos a Ana Valdés, ella es coaching, nos dará algunas recomendaciones de cómo nosotros superar, de cómo manejarnos en este encierro obligatorio que tenemos en la República Dominicana. Quiero saludar, señores, la campaña publicitaria que lanzó el Ministerio de Turismo con la magistral idea de Magali Toribio. Ella es la consultora, la asesora de mercadeo del Ministerio de Turismo, y vi ahí dos audiovisuales excelentes. Uno en el que está dándole las gracias y dándole un mensaje positivo a los turistas que están dejando la República Dominicana, que han tenido que irse por este problema que estamos confrontando en el mundo. Y también una entrevista, o mejor dicho, un recordatorio del señor Rainieri, del Grupo Punta Cana, que cuando envía un mensaje muy positivo, cuando el huracán George, todo el sistema de turismo de la República Dominicana, no solamente el turismo, ¿verdad?, se derrumbó, pero pudimos salir hacia adelante. Y entonces él, Rainieri, está diciendo que esta no va a ser la excepción, que a pesar de los pesares nosotros renaceremos, nosotros volveremos a tener un país que le va a gustar a los turistas y que ellos van a venir. Hay una noticia importante de la Organización Mundial de la Salud, señores. Ha informado en el día de hoy que hay más de 500,000 de casos confirmados de coronavirus, el COVID-19, y más de 20,000 fallecidos por la enfermedad. Son números trágicos, pero alrededor del mundo más de 100,000 personas se han recuperado. Esa es una esperanza que nos están dando de que muchas personas también se están recuperando. Hubo un comunicado por parte de la Organización de las Naciones Unidas. El director de la organización dijo que aún faltan de 12 a 18 meses para desarrollar una posible vacuna, y que mientras tanto es necesario encontrar terapias efectivas para tratar a los pacientes y salvar vidas. En ese sentido, nosotras estamos muy felices porque el doctor Cruz Jiminián está evolucionando muy bien, gracias a Dios. Ya de acuerdo tenemos informaciones, se le han retirado, ¿verdad?, los equipos que tenía y para respirar de manera automática, y qué bueno que el doctor Cruz Jiminián, yo digo que son las oraciones, porque él es el ángel del pueblo, esa es la verdad. Y hay una noticia muy importante que se está aplicando y supuestamente la ha generado esta mejoría en el doctor Cruz Jiminián y en otros, por ejemplo, Siquio NG de la Rosa, ¿verdad?, quien es de San Francisco de Macorís, fue senador de la República y alcalde de San Francisco de Macorís, así como otro, el señor Izquierdo, quien era gobernador de Santiago, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos han superado todo este tema del coronavirus porque se le está aplicando, señores, el tocilizumab.
y de acuerdo a médicos, a especialistas, este medicamento está haciendo magia, está así librando la batalla contra el reloj. Al no tener un medicamento específico, este medicamento, el tocilizumab, está siendo aplicado para ciertos pacientes, no todos los que tienen el virus de coronavirus. Y yo quiero decirles, antes de pasar a Tatiana, señores, que el sistema de emergencia y urgencia está solicitando a los ciudadanos que no recarguen la línea, que solamente se llame para casos de emergencia. Sobre este tema yo quiero abundar luego de que Tatiana Rosario haga sus comentarios. Adelante, Tatiana. A propósito, Rosa, hay una muy buena iniciativa de la empresa Claro, más adelante la voy a comentar. Hola, Patricia, Rosa, Yara, Sandy, a toda la República Dominicana, a quienes nos siguen a través de las transmisiones que también estamos haciendo a través del Instagram. Bueno, pues felicitaciones a los y las teatristas de República Dominicana. Aunque tenemos las salas, los museos, los espacios culturales cerrados, existen plataformas online que nos permiten disfrutar de grandes clásicos. Es el ejemplo de Broadway HD. Hace unas semanas se liberó el contenido para que durante 7 días de manera gratuita los usuarios puedan entrar. Broadway HD. Están ahí los clásicos maravillosos. Ya Mami vio un ballet de Sleeping Beauty. Estuve tratando de ver Cats y demás. Y otra iniciativa es que para esta noche a las 8, el Circo del Sol estará disponible para las familias del mundo a través de la internet. Voy a estar copiando el enlace para que toda la familia de República Dominicana y el mundo esté conectada, unida en la sala, en la habitación, en el estudio, donde puedan tener la oportunidad de ver el Circo del Sol. Y bueno, haciendo un resumen de las noticias que ustedes estaban ampliando, sobre todo en el mundo, Estados Unidos desafortunadamente crece a un ritmo de 5,000 contagios diarios. México cuenta ya con 8 muertos. Estados Unidos está superando a China en número de contagios con más de 83,000. En Ecuador y Brasil el crecimiento es cada vez más acelerado. A nivel global, más de 500,000 de personas se han contagiado de la COVID-19 en todo el mundo. Se han registrado más de 23,000 muertes y la recuperación de más de 122,000 pacientes. Estados Unidos es el centro mundial de la pandemia. El virus en este país superó el número de contagios en China con más de 83,000. La Organización Mundial de la Salud ya adelantó esta posibilidad a principios de semana, y ayer en la noche precisamente estaba conversando con amigas que residen en Maryland y en Miami y me cuentan que las medidas todavía no son tan drásticas. Ustedes saben que es particular para cada estado, a diferencia de países en que solamente el presidente emite, ¿no?, pues las órdenes. En el resto del continente, Canadá y Brasil concentran la mayoría de casos, seguidos por Ecuador y Chile. A nivel global, más de 500,000 de personas se han contagiado de esta COVID. En República Dominicana, Patricia daba los números que el Ministerio de Salud Pública ha publicado y el coronel Khalil H. lamentablemente fallece a las 5:30 de la mañana en el Hospital Militar Ramón de Lara. Doy esta información porque sabemos que ha sido de interés colectivo la recuperación del coronel Khalil H. Ustedes saben, 88 años, era presidente del Consejo Directivo del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En otro orden, también importante mencionar que la ciudad de San Francisco de Macorís, uno de los principales focos de circulación comunitaria del coronavirus, amaneció hoy bajo el control del Ejército Nacional. Nadie entra, nadie sale, todas las entradas y salidas de la ciudad han sido bloqueadas y la excepción para el tránsito es solo para personas que tengan una emergencia que sea comprobable. Las salidas hacia Santo Domingo, Santiago, Nagua, Tenares, Villa Tapia han sido bloqueadas. Y ya por último, comentarles, compañeras, una buena nueva. La empresa Claro estuvo anunciando en el día de ayer que donará un sistema de diagnóstico auxiliar que estará permitiendo detectar en pocos minutos el coronavirus y la afectación pulmonar de los pacientes a través del uso de la inteligencia artificial. En un comunicado, esta entidad indicó que la aplicación tecnológica estará disponible gracias a la colaboración del gobierno de la República Popular de China y la compañía Huawei. Se logrará a través de imágenes médicas que permiten el análisis de una tomografía computarizada del tórax en alta resolución, disminuyendo así la operatividad requerida para proporcionar atención inmediata
de estos casos. Vamos a darle seguimiento. Yo creo que Rosa tenía algo que agregar también a la tecnología y a los buenos usos, ¿no? En pro de mantenernos informados. Adelante, compañeras. Bueno, tengo las palabras, les cedo las palabras a Patricia Arache, quien hará, ¿verdad?, la presentación de uno de nuestros invitados. Así es, Yara. Adelante, Patricia. Cómo no, muchísimas gracias, queridas compañeras. Mira, justamente Tatiana está hablando de las facilidades que está poniendo a la mano de la gente una compañía de servicios de telecomunicaciones como es Claro, y hay que resaltar que muchos de los usuarios de Claro están satisfechos porque en la pantalla de sus respectivos celulares, no sé si a ustedes les ha ocurrido, les está saliendo en la esquinita de arriba de la izquierda, les sale el mensaje quédate en casa. Y qué bueno que la compañía está colaborando con este propósito que, dicho por los científicos, dicho por todos los que están manejando esta realidad de la pandemia del coronavirus, es el mejor aporte que puede hacer la población para poner freno a la incidencia de esta epidemia. Nosotras tenemos el honor de darle la bienvenida al doctor Carlos Félix a este programa, a este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. Doctor Carlos, bienvenido sea usted. Está en el gobierno de las mujeres. Con el doctor Félix vamos a conversar sobre todo lo que está ocurriendo, algunas propuestas interesantísimas que desde su óptica de profesional él ha podido visualizar y proyectar, pero también de cosas que la gente siempre quiere conocer en torno a una incidencia que ha resultado tan fatídica para la humanidad como el coronavirus. Bienvenido, doctor Carlos Félix. Bien, bienvenido. Buenas, gracias y buenas tardes. Y sin las mujeres no hay nada en este mundo. A usted lo gobierna una mujer, Altagracia Ortiz, la colega Altagracia Ortiz. Saludos para ella y todos tus hijos y toda la familia. Doctor gracias. Carlos Félix, cuéntenos, usted ha hecho una serie de recomendaciones al gobierno, al Estado Dominicano para confrontar o enfrentar esta pandemia en la República Dominicana, y aún así usted está en los centros hospitalarios, está viendo la realidad que se está desarrollando. ¿Nos puede contar, por favor, en qué consisten esas recomendaciones a partir de su experiencia? Bueno, porque he visto la forma en cómo las autoridades, junto a los asesores, han asumido la política para enfrentar esta pandemia desde el inicio, desde febrero, cuando se infectó el italiano en República Dominicana. Desde ese momento, las autoridades asumieron la decisión contemplativa de esperar el desarrollo de los acontecimientos y no detener a partir de ese momento el desarrollo del acontecimiento, porque si tú no lo detienes, eso implica desde el punto de vista de salud y epidemiológicamente hablando, que se va a extender, y entonces la decisión es más compleja, porque en el momento que tú no lo detienes y permite que se difunda, tú entonces tienes que dar otro paso tendente a ubicar dónde están los contactos, dónde están los posibles casos, y ya es otro método que tienen que utilizar. Por eso ha sido mi preocupación, mi cuestionamiento en que las autoridades permitieron que se desarrolle la enfermedad, que se introduzca en el país la epidemia, que se reproduzca a nivel interno, y ya tenemos una epidemia que yo creo que está fuera del alcance del control de las autoridades. Está fuera del alcance del control de las autoridades. O sea, denos esperanza. ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer las autoridades en estos momentos? Estas medidas que se han desarrollado, como los toques de queda, como la fumigación, como por ejemplo el cerrar a San Francisco de Macorís, que dicho sea de paso, de allí es nuestra querida Altagracia Ortiz. O sea, ¿qué hacer? Las medidas que se están adoptando no son las suficientes. ¿Cuáles más deberíamos adoptar? Esas no son suficientes. Esas solo debería ser un completivo desde el punto de vista epidemiológico. Vamos a dar a entender. Si las autoridades asumen una decisión de cuarentena y de aislamiento, es sobre la base que aplican una política epidemiológica que permite identificar
los casos, los contactos para generar el aislamiento y determinar dónde se está expandiendo la enfermedad. Eso es lo que las autoridades no han hecho, porque las autoridades han visto esta epidemia como un problema de tipo económico, no como un problema sanitario, y han visto las consecuencias más en las implicaciones económicas que la decisión de permitir que el virus no se expanda. Como eso implica la presencia de un sistema de salud articulado y organizado en República Dominicana, y ese sistema no existe, se ha trabajado con la idea de que solo se interesen en buscar los casos que ya clínicamente son sospechosos de virus. Eso lo han cultivado, eso lo han identificado y han permitido entonces que los demás casos se desarrollen y se difundan a nivel nacional, a tal punto que ya 21 provincias ya en República Dominicana ya tienen el virus diseminado. Entonces, eso es un método incorrecto. Hasta el día de hoy todavía incluso no han adoptado el método de búsqueda masiva, activa y general en República Dominicana. Aquí ya hay que dejarse de pensar de que usted tiene un cuadro gripal y que si ese cuadro es influenza o si ese cuadro es COVID-19. Aquí hay que intentar de hacer un rastreo de cultivo general que permita determinar realmente cuántos casos hay de manera clínica en República Dominicana, cuánto hay subclínica, para a partir de ahí determinar una política de aislamiento que nos permite entonces tener un control epidemiológico y bajar la curva epidemiológica, que no es lo que se está haciendo ahora. Carlos, gracias por recibir la llamada. Abrazo para ti, para Altagracia. Siempre estás informando también a través de mensajería instantánea y eso se agradece. El aspecto cultural es importante traerlo a colación. Lo sucedido, por ejemplo, en Italia, la gente que se abraza, que sale, que no respetó en sus inicios las medidas de aislamiento. ¿Cómo entonces hacerle entender al dominicano la gravedad del contagio, de la facilidad del mismo frente a una Semana Santa que viene pronto? Y segundo, políticas estatales que, como bien señalas, no son suficientes para frenar la propagación del virus. Tu punto de vista desde el aspecto cultural y médico, o sea, uniendo estos dos factores. Bueno, la parte cultural de nosotros es importante y es determinante para tratar de asumir una conducta que permita no seguir expandiendo el virus. Olvidémonos de Semana Santa, del punto de vista social y del punto de vista del disfrute, olvidémonos de eso. Estamos en un periodo totalmente activo de la epidemia, no se sabe en el momento que se va esa epidemia a aumentar y disminuir, porque no se conoce en República Dominicana exactamente cuántos son los casos posibles a producirse. Si nosotros estuviésemos en un momento natural de una sociedad con un sistema de salud articulado, institucional y funcional, uno podía predecir, mira, esta epidemia va a durar, por ejemplo, 3 semanas, 2 semanas, un mes. Vamos a calcular que se van a producir tantos casos, y esos casos van a empezar a descender a partir de X fecha. Pero aquí no tenemos eso, pues aquí ni siquiera sabemos dónde están los casos y cuántos casos están. Entonces es un elemento. La parte cultural y educativa es determinante porque en la República Dominicana el nivel de educación, el nivel de conciencia social es bajísimo y en el fondo también hay una incredibilidad en la información que suministran las autoridades. Entonces eso genera un problema de que no se asuman las decisiones, de que no se asuman las políticas, que no se crean mucho las informaciones, porque incluso tú ves a la gente en algunas provincias que saben que hay casos, que conocen que hay gente que tiene casos y las autoridades no dan esa información de esos casos. Entonces la gente dice, pero ven acá, pero fulanito tiene casos y está infectado, ¿y cómo me dicen a mí que no tiene casos? Gente que van a centros de salud a buscar información, a buscar ingreso, por ejemplo, por un cuadro clínico y no lo ingresan, porque dicen que no tienen ese cuadro clínico, que un médico no se lo indicó, que no pueden asumirlo de esa forma. Entonces, tenemos un cuadro complejo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sanitario y las autoridades no están en capacidad de darle respuesta a ese conglomerado de clínicas que se está presentando hoy en día en República Dominicana, y San Francisco de Macorís es un elemento patético. O sea, no basta con agarrar y producir un toque de queda general en San Francisco y encerrar en San Francisco. Ahí se determina lo que debe hacer un rastreo general para determinar cuántos casos hay clínicos y subclínicos realmente en San Francisco de Macorís, y entonces a partir de ahí asumir una política sanitaria que determine, mire, en San Francisco de Macorís hay 500 casos, hay 200 casos, están ubicados en tal y esta forma, van para tal lugar los asintomáticos, van para tal lugar los sintomáticos, se va a aplicar este tipo de tratamiento, porque esa es otra. República Dominicana para los casos graves no tiene una orientación
por ejemplo, terapéutica, que permita orientar al país. Mira, nos vamos por aquí en una enfermedad que su tratamiento es nuevo, que no se conoce, que son algunos países que tienen experiencia, tipo China, que sí ha aprobado alrededor de unos 5 procedimientos, sí puede asumir una política de orientación, de acompañamiento y de asesoría para establecer un protocolo de tratamiento que todavía eso aquí no lo tenemos. Terrible. Carlos, todo lo que usted acaba de citar son elementos sumamente preocupantes, sobre todo cuando tomamos en cuenta las estadísticas globales. Y las estadísticas globales hablan de una incidencia fatal de un virus que al parecer ha sorprendido a mucha gente. Comparto algunos datos para entrar a la pregunta que le queremos hacer. 62 días desde el primer momento en que se diagnosticó el primer caso. 26.856 muertos. 424.807 enfermos. Casos totales 584.585. La República Dominicana está en ese contexto y estamos muy preocupados por situaciones que, como usted dice, tienen que ver con el ámbito del sistema sanitario, que quiérase o no, sabemos que no puede responder a una demanda extraordinaria en ninguna circunstancia, y además el elemento cultural, que es el que más preocupa a muchos sectores. Ahora yo le quiero hacer la pregunta al epidemiólogo. En todo este tiempo que se ha estado hablando del coronavirus y de las incidencias que tiene, vemos cómo se ha ensañado en sociedades desarrolladas, Europa, Alemania, España, Italia, y ahora se ensaña contra Estados Unidos de Norteamérica. Y no pocos se siguen preguntando, ¿de qué se trata esto? ¿Es inducido o es una de las manifestaciones del mundo médico? Bueno, hasta el día de hoy había una teoría que se quiso inculcar en el imaginario mundial sobre la base que había sido un virus que se había desarrollado en un mercado de China, un mercado donde produce muchos peces, donde se consumen muchos peces. Sin embargo, esta teoría se cayó porque aunque el virus ya para el mes de noviembre en China se había estado reportando que se habían estado presentando enfermedades que no se conocían virales en ese momento, en noviembre, incluso el médico que identificó ese caso en China tuvo problemas en China porque había una decisión que no se informara hasta tanto no se conociera el caso, y es el 31 de diciembre cuando oficialmente China reconoce la presencia de un virus con una cepa nueva, que es el virus que estamos hoy conociendo. Pero, casual de la vida, en la Comisión del Senado de Salud, el jefe de salud del Senado informó que en el año pasado, 2019, en los Estados Unidos, se infectaron de hemófilo influenza alrededor de 34 millones de personas y que de eso 20,000 fallecieron, pero que entre los 20,000 que habían fallecido, varios casos eran COVID-19. Increíblemente, lo que significa que ya Estados Unidos tenía conocimiento de esa enfermedad que en noviembre se había manifestado en China y que en el 31 de diciembre ya China lo había reconocido. Aquí hay muchos intereses envueltos alrededor de eso. Si ustedes conocen y de seguro que tienen informaciones, hay un video que circula donde hay una periodista que da datos específicos donde desde el 16 ese virus incluso está reconocido y está notificado para la patente en los Estados Unidos, ya con conocimiento y detalle y todo, y tienen el nombre y dónde encontrarlo. De manera que aquí hay muchos tipos de intereses porque se plantea que como ya China es desde el punto de vista económico reconocido a nivel mundial como la primera potencia, había un problema de discusión y ustedes saben que hay una política internacional de sanciones de Estados Unidos contra China, China contra Estados Unidos, y eso generaba una disputa a nivel internacional, de manera que eso es muy complejo. Lo cierto es que esa enfermedad de haber iniciado en China y convertirse en China en el epicentro de eso, pero haber resuelto en un mes, China apenas en un mes resolvió el problema de la pandemia. Pero, información, hoy Estados Unidos ya es el mayor productor del virus a nivel mundial y es el epicentro del virus a nivel mundial, con más de 90,000 casos y casi 1.500 fallecidos.
Bueno, Carlos Félix. Estadounidense y la población de los diferentes países europeos, que es importante al momento de hacer las comparaciones. Pero ¿cuál es el otro problema también que tiene similitud con República Dominicana? Fíjense, cuando el caso empezó a presentarse en China, nadie le hacía caso a ese problema. No le hacían caso, a tal punto que el primer país que empezó a infectarse fue Corea del Sur, Japón, por su cercanía. En Estados Unidos llegaron algunos casos y en ese momento, ustedes saben que el presidente norteamericano, incluso por 2 casos que se presentaron en México, cerró la frontera de México porque asumió eso como una decisión política, no como un problema de tipo de salud, y no le daba importancia a ese problema de China. Así lo hizo Italia, así lo hizo España, y porque yo entendía que eso no tenía elementos de repercusión y creían que era una política entre Estados Unidos y China. Pero usted no puede, en un problema de salud, cuando se informa de una enfermedad nueva que se desconoce, adoptar una medida sanitaria y política a la ligera. Usted tiene que ver casos sinceros. Italia y España están asumiendo las consecuencias de su conducta, y además refleja y encuera la naturaleza real del sistema de salud, porque hay un criterio. Cuando usted no tiene capacidad para dar respuesta a una cosa, dice a nivel mundial, no, aquí nadie estaba preparado para eso, no, pero es verdad. Pero China no estaba preparado y China lo enfrentó. Corea del Sur no estaba preparado y Corea del Sur lo enfrentó. Entonces, el problema no es un argumento para justificar el fracaso. Y en el caso nuestro de República Dominicana, por ejemplo, si usted ve Rusia, si usted ve, por ejemplo, a Israel, cómo han enfrentado la situación, lo han manejado su caso. Usted ven a Cuba cómo han enfrentado el problema, han manejado su situación en términos epidemiológicos, porque en principio todos esos casos vinieron de fuera. Pero en República Dominicana, por lo contrario, es más, aquí fueron tales que de una manera hasta uno no entendiendo, cuando los casos empezaron a presentarse por los turistas en República Dominicana, que empezaron a diagnosticarse, ellos decían que no, que aquí no hay casos porque esos son importados. En epidemiología, cuando usted reporta un caso de una enfermedad que es emergente, que es nueva, que no se conoce, o aún siendo vieja ya está erradicada y se presenta un caso, aunque sea importada, eso es una epidemia. Usted tiene que alertarse y poner en juego y activar de una vez todos los receptores de salud pública y de epidemiología, porque si no le da importancia a eso, va a pasar lo que está pasando en República Dominicana, que está desbordado y ha colapsado el sistema. Conversamos con el doctor Carlos Félix, ya terminando esta interesante entrevista. Él es epidemiólogo y salubrista, y en una información que usted nos hizo llegar, doctor Carlos Félix, usted dice que usted hizo una denuncia, y es que se están realizando pruebas de privilegios a determinados grupos, funcionarios, amigos de funcionarios y algún personaje de clase media y alta, sin síntomas, contrario a los pobres o hijo de nadie, dice usted, y no le hacen caso. También usted dice que buena parte de los hospitales están sin su personal completo por varias razones, todo médico, enfermera, avionalista, seguridad, conserje administrativo que pase de 60 años y tenga alguna enfermedad agregada, deben darle el permiso correspondiente hasta el 3 de marzo. ¿Cuál es? Hasta el 3 de abril debe de ser. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Los hospitales, ¿cómo, en qué condiciones están? ¿La gente está llegando para que le hagan la prueba? ¿Cuál es la situación? Mire, ahora mismo uno tiene que hacer un estudio sociológico de los hospitales. Increíblemente, antes de esta epidemia, usted iba a cualquier emergencia de un hospital y eso era un pandemonio desde el punto de vista de la acumulación de personas. Yo que estoy en el Robert Reed, eso se mantenía lleno como un... Tenemos una situación con la comunicación. Dígame, doctor Carlos. Usted va ahora al Robert Reed y es como un cementerio. No hay nadie, no hay pacientes. Parece ser que han desaparecido las enfermedades, que han desaparecido los pacientes y la gente no está yendo al hospital. Entonces, es un elemento. Vamos a despedir. Sí, lamentablemente tenemos dificultad en la transmisión, en la comunicación con el doctor Carlos Félix. Él nos ha dado unas informaciones muy importantes. Es bueno que las autoridades tomen apunte de la sugerencia que está haciendo este experto en epidemiología y salubrista de la República Dominicana. Nosotras continuamos, ¿verdad? Despedirle a usted, doctor Carlos Félix, muchísimas gracias por cedernos estos minutos y orientarnos en cuanto a cómo es el estado de situación en que se encuentra la República Dominicana en materia de salubridad, en materia del sistema sanitario. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Carlos.
Fortísimo abrazo para ti. Bien. Nos vamos entonces a una pausa, ¿verdad? Comercial. Al regreso seguimos desarrollando este importante programa. En breve regresamos con el gobierno de las mujeres. Sigue nuestras cuentas en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Gobierno Mujeres. Muchísimas gracias por la sintonía, gracias por permitirnos llevarles informaciones actualizadas y sobre todo tener el contacto con especialistas en diferentes materias que vienen a arrojar un poco más de luz frente a tanta incertidumbre, frente a tantas informaciones que recibimos de nuestros familiares, de nuestros contactos, principalmente a través de mensajería instantánea. Y es parte de lo que algunas empresas han estado solicitando. Nosotras también nos unimos, ¿no?, a ese llamado de descongestionar en la medida de lo posible las redes, y no solo con las publicaciones, que el uso de la data, el uso de esa información que los médicos, los especialistas, los gobiernos, las diferentes instituciones estatales están requiriendo. Hablaba el doctor de, el manejo que pudo haber sido un poco más prudente, efectivo en República Dominicana. Yo soy de las que piensan, compañeras, que no solo debemos circunscribirnos a la información local. Entiendo que para comprender... Una de ustedes tiene el micrófono abierto, tenemos que cerrarlo. Para comprender el coronavirus, para comprender los mercados de venta de animales exóticos en la China, comprender el comportamiento de, por ejemplo, la gripe española, que lamentablemente se llevó con ella a 50 millones de personas, o en el caso de las epidemias, no de las pandemias. Anoche precisamente estuve leyendo bastante sobre ello y no tenemos en este momento las respuestas certeras. Ahí estaban las personas preguntando en el live que estábamos compartiendo a través de Instagram si se sabe en República Dominicana hasta cuándo durará esta situación. Y la verdad es que no sabemos. Muchos países tampoco saben. Si tenemos conocimiento de alguna cura, vacuna, no, tampoco lo sabemos. Lo primero es que países que han tenido situaciones similares en este siglo y en el siglo pasado, pues ya tienen la experiencia, cuentan con la información estadística en sus récords, en sus diferentes instituciones, como para hacer un aproximado, pero nosotros no. Es la primera vez en República Dominicana, igual en muchos países, que está pasando algo similar. Se hizo un ensayo bastante interesante. Esta publicación está, en las redes sociales, en donde mandatarios de diferentes partes del mundo hacían un simulacro de qué pasaría, cómo enfrentarían una pandemia mundial, y fíjense ustedes que meses después ya estamos tratando de dar respuesta. Yo, una vez más, les exhorto a buscar la historia, cuáles han sido esos virus, esas pandemias, esas epidemias, unas que son localizadas, ¿no?, dependiendo de el clima, del territorio, de las condiciones atmosféricas, en el caso, por ejemplo, del chikungunya, del dengue, que nosotros conocemos bastante bien porque es parte de nuestra realidad tropical. Vivimos en el Caribe y esto pues nos afecta de vez en cuando. Entonces, Rosa, creo que es importante hablar de peste negra, de viruela, hablar de la gripe española, hablar de todo eso y que la gente tenga la información, porque a través de la historia conocemos y reconocemos que, hay mucha teoría de la conspiración, pero esto se trata de una situación de angustia, ¿no?, de descontrol para mucha gente, y mientras tanto hay que mantenerse vivos, saludables, estables emocionalmente, compartir, leer la noticia, sí es cierto, pero también mantenerse con una actitud positiva. Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. Hay que proteger nuestras defensas. Yara, no te veo bien. Patricia, voy contigo. Positivo
lo que nos venga con mucho optimismo, yo creo, y no quisiera desmoralizar a los dominicanos, pero tampoco quisiera desmoralizar de una manera tan tétrica los esfuerzos que obviamente hemos visto que se han estado haciendo. Probablemente nos hemos equivocado, la gente no es perfecta, las instituciones no son perfectas, la vida no es perfecta, pero ha habido un esfuerzo y yo de verdad siento una laceración muy fuerte en mi alma cuando escucho que la gente dice, aquí no han hecho nada, están como que esto es un chiste. Pienso que no, y sé que esas ocupaciones y preocupaciones a veces se inscriben en la voluntad que tenemos todos de que las cosas sean perfectas, pero una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. En el día de otras hemos estado, y lo decíamos al principio, muy compungidas, porque Estados Unidos de América representa todo el mundo y un mundo en el que bueno, ahí se hace todo bien, ahí se hacen las cosas correctas. Y lo que estamos viendo es que nos está preocupando más presencia de Hola, estoy aquí, pero de realmente Norteamérica. Y esta, en un momentito, que dice, termino y te presento con mucho gusto. Decir que hasta hoy viernes, por ejemplo, estamos hablando de que las autoridades sanitarias están reportando casi 100,000 casos. Y recordemos entonces que en China, donde se inició esta pandemia, apenas alcanzó, en comparación con lo que ahora alcanzó 81.897 casos en la misma fecha en que se desarrolla en Estados Unidos. Entonces son muchas preocupaciones. Hemos visto en las redes personas que se sienten muy satisfechas de la atención económica que les está dando el Estado para obligarlos a mantener el distanciamiento social, pero por otro lado no vemos el accionar que se está produciendo en materia de atención médica. Incluso preocupa y tiene que preocupar que hasta han habilitado espacios en los que se supone que van a construir o a constituir en especies de morgue. ¿Qué te dice esto? Que no hay una respuesta certera y previsora de todo lo que está aconteciendo. Y es muy preocupante, lo cual no justifica que en República Dominicana, por ejemplo, en sus 26 días, tengamos ya 20 muertos. No, no y no. Y no lo justifica porque ha habido de alguna manera negligencia por parte del sistema sanitario, que no es el más efectivo, pero también mucha negligencia social para de manera que esas cosas tenemos que cambiar en todos los sentidos. Y ahora le damos la bienvenida a una integrante a nuestra Liselot. Liselot, bienvenida a tu gobierno, el gobierno de las mujeres. muchísimas gracias, igual que siempre, muy fascinada con ustedes, de verdad que sí. Siempre, Patricia, hoy el programa ha sido sumamente interesante, porque tantas estadísticas y tantas informaciones que no conocía y que ahora no sé si me llenan de conocimiento, de miedo o de que hay esperanza, porque si otras veces se ha rebasado virus como este, no tan fuertes como este, pero se ha rebasado en otra etapa de la humanidad, yo tengo la esperanza de que lo podamos hacer también, si nos llevamos de lo que tenemos que hacer. Bueno, en fin. Así es, estamos conversando con Liselot Vallés, ella es nuestra coaching, es la que nos va a dar esa orientación que necesitan ustedes y necesitamos nosotros para sobrellevar esto que estamos viviendo todos. Cuando digo todos, somos todos. De verdad que nosotras, esta generación, la pasada, no había visto un acontecimiento tan dramático como la pandemia del coronavirus. Liselot, oriéntanos cómo nosotros hacer de esta tragedia una comedia
o una vida de felicidad cuando sabemos que es difícil? Bueno, fíjate una cosa, la adversidad no es más que una prueba de resistencia que tiene el ser humano. Y en este momento de adversidad, porque la adversidad es algo que tú no te buscas, que tú no te lo planteas, algo que tú no escoges, algo que no queremos. Y en esta adversidad me viene mucho a la mente Víctor Frank, en su libro El hombre en búsqueda de sentido. Y él decía, mientras unos se comportan como cerdos, otros lo hicieron como santos. El hombre goza de ambas potencialidades, de sus decisiones y no tanto de sus condiciones, depende cuál de las dos sale a la luz. Es decir, que en momentos de adversidad, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de escoger si nosotros vamos a aprovechar esta pandemia como un momento de crecimiento o un momento para deprimirnos, como dices tú. ¿Por qué? Porque para vencer los obstáculos que tenemos en este momento, donde nadie nos puede dar una indicación certiva, donde todo es incierto, donde no sabemos dónde está, porque no podemos venir de cualquier tipo, de un niño, de un joven, de un viejo, de lo que sea, para poder mantener salvar este obstáculo, es posible mantener una actitud positiva para sacarle provecho. Una de las cosas que desarrolla toda adversidad es una fortaleza interior muy grande para el que la sabe aprovechar. Como decía Víctor Frank, usted tiene la potencialidad de hacerlo. Ahora está en su decisión hacerlo. ¿Por qué? Porque a mayores retos que se pone el ser humano, uno se vuelve mucho más resistente a retos futuros. Es decir, nosotros comenzamos a entrenar esta mente para poder superarla y tratar de que cuando viene un problema grande, fragmentarlos en pequeños problemas. De esta forma, nosotros podemos hacer como en el deporte. A mayor entrenamiento, mejores resultados. Liselot, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Hola, chica. Recibí nuestra llamada. Conversamos con Liselot Vaijes, quien es neurocoach certificada internacionalmente con varias especialidades. Y yo quiero, desde tu conocimiento, que le expliques, Liselot, a la gente el por qué el miedo, el terror baja nuestras defensas. ¿Por qué la actitud positiva ante la vida? ¿Por qué ese en broma, pero en serio, es necesario en estos momentos informarse, no estar ajeno a lo que ocurre en República Dominicana y el mundo, pero sí desintoxicarse, darle mensajes positivos a la mente, la dueña de la casa, la mente? Cuéntanos. La decisión, como decía Víctor Frank, no es la situación, ¿entiendes? No es la condición, es tu potencialidad. Bueno, me parece que es lógico y natural que todo aquello que nosotros desconocemos le tenemos miedo. El miedo es una de las emociones que se arraigó de primero en el ser humano, porque el miedo de su lado positivo nos permite a nosotros sobrevivir. Entonces, en ese miedo a perder la sobrevivencia, ocurre una especie de pánico generalizado. ¿Qué pasa? Que si nosotros seguimos alimentando nuestra mente con todas las informaciones que nos dan, que muchas de esas son lo que se llama en americano fake news, que son noticias falsas, nosotros no vamos a poder superar estas condiciones que nos están enfrentando. Nosotros tenemos que entrenar la mente a mantenernos positivos, a buscar también, porque desde una información también nos vemos a aquellos que se han curado, aquellos que tienen también la posibilidad, como le pasó a China, cómo quizás este gobierno pudiera asistirnos a nosotros para buscar mejores soluciones y poder sobrevivir tal y cual ellos lo hicieron. Bueno, aquí estoy yo recibiendo unas informaciones de Yara González. Aquí estamos. No lo tengo. ¿Hay alguna? Patricia, el mute. Patricia, el mute. Aquí Ahora estoy yo. Hola. Señores, qué interesante todo lo que estoy escuchando de parte de Liselot. Y esto viene como anillo al dedo. Liselot, ¿tú sabes lo que significa eso? Caer como anillo al dedo es un palo. Esto es un palo porque mira, cuánta presión, cuánto sofoque, cuántos cuestionamientos, cuántos rechazos, cuántas actitudes negativas
todo lo malo es malo y todo lo bueno es peor. ¿Qué es lo que está pasando y qué le podemos decir a la gente para que en este tiempo que nos resta, que no sabemos cuánto es, podamos administrar nuestras vidas sin que toda esa negatividad que rodea, no solo las redes sociales, también el face to face, la gente vive con mucha decepción y mucha desesperanza? ¿Qué podemos decir para que podamos tener una especie de tranquilidad y respiro y que la vida sea más llevadera? Bueno, yo recomendaría mucho que el tiempo que tenemos ahora de más, entre comillas, porque algunos lo tenemos sumamente ocupado, igual que como si fuera, ¿entiende?, en una época regular, pero los que tienen un tiempo de más se hagan un replanteamiento de su vida y de sus estrategias laborales. Es un tiempo que pueden aprovechar en crecimiento. Es un tiempo donde dice, yo quizás ya el negocio no viene como iba antes, pero ¿qué yo puedo hacer? Darle un giro para adecuarme a los tiempos, ir con la corriente, fluyendo, no hacerle resistencia a lo que está pasando. Vamos a poner un caso muy corriente. Ya yo he visto muchos restaurantes que no tenían delivery. Para poder sobrevivir ya tienen que adecuarse. Tienen que adecuarse a hacer menús mucho más, ¿cómo se llama?, económicos para poder sobrevivir el negocio. También usted, si se encuentra solo y dice, mi familia no me llama, que es un replanteamiento. ¿Qué tiempo le dedicaba yo a mi familia antes de que la pandemia llegara? Entonces, a veces nosotros nos ponemos a quejarnos, pero nosotros hay que ver hasta qué punto hemos sido responsables de las situaciones que estamos viviendo y tomar acción para mejorarlas. Usted tiene la palabra, doña. Liselot, hay instituciones que han dicho, como la Policía Nacional, el mismo Ministerio de la Mujer, que, bueno, y en otros países se ha dado, que la violencia doméstica, la violencia en contra de la mujer, la violencia en el hogar se ha incrementado en esta crisis pandémica que existe en el mundo. ¿Cuáles son sus sugerencias a estas parejas, a estas familias que han tenido que por obligación convivir tantas horas juntas, tantos días juntos, tratando de pasar esta situación que afecta a todos? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, mi recomendación es paciencia, tratar de aprovechar este tiempo en conocer a mi familia, a mi pareja, de una manera distinta. Realmente también escuché que en España, un amigo mío que hablé esta mañana, se ha incrementado el número de divorcios. Todo es la misma consecuencia. Unos lo hacen de una manera violenta y otros lo hacen de una manera legal. Pero esto está pasando. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos dedicado tiempo a conocernos más. Y cuando estamos en situaciones, claro, sube los niveles de estrés, sube el mal manejo de mis emociones. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo, solo me queda agradecerles a ustedes que de alguna manera siempre me den el chance de estar acompañándolas alguno que otro viernes, y desearles que estemos todos en salud y que nos veamos próximamente físicamente dándonos un abrazo. Claro, nos abrazaremos, Liselot. Ya por último decir que como es el día del teatro, estará el Circo del Sol, está en las redes sociales y está la plataforma BroadwayHD.com para ver los clásicos de Broadway. Y como siempre decimos, no hacer la guerra, hacer el amor. Hasta el lunes. Liselot siempre está de acuerdo con esta noticia que Tatiana nos da y la prudencia de Patricia. Bueno, hemos llegado entonces al final. Patricia Arache, Tatiana Rosario, quien les habla, Rosa Alcántara. Prudencia, señores, prudencia, hagan de todo, pero con prudencia. Ahí es, de cualquier adversidad tengamos una oportunidad. Hasta el lunes. Hemos presentado El Gobierno de las Mujeres, un espacio hecho por mujeres para que las escuche el mundo.